Y vamos a seguir con nuestro libro que estamos estudiando, que es la primera carta a Timoteo. Pero antes de eso quise empezar con este versículo porque tiene mucho de la enseñanza que vamos a estar viendo. Y en alguna ocasión me acuerdo que nos contaban la historia de un hermano que tenía un orfanato donde tenía a su cuidado niños huérfanos, niños desamparados. Y como ustedes saben, este tipo de orfanatos pues no eh, reciben una cantidad eh, justa todos los meses, sino varía de las personas que donan, que dan los recursos, que dan comida. Entonces, a veces tienen suficiente dinero para comprar comida, ropa, despensa para los niños. A veces se limitan un poquito por cuestiones de donaciones que a lo mejor recibieron menos, recibieron más. Pero en alguna ocasión un hermano nos contaba una historia acerca de un hermano que tenía el orfanato y llegó una ocasión que ya era la hora de la cena y no tenían que comer. Y este hermano estaba preocupado porque los niños pues le decían, ¿a qué horas vamos a comer? ¿A qué horas vamos a comer un cerealito, una lechecita, algo? Porque ya tenemos hambre. Y este hermano no sabía qué hacer y se sentía afligido. Y bueno, dentro de él decía, vamos a confiar en Dios. Entonces mandó a los niños a que prepararan la mesa como era habitual, a que prepararan los utensilios que se iban a ocupar. Y este hermano, sabiendo de la situación, obviamente no les había dicho a los niños, no hay nada, hoy a lo mejor no vamos a comer. Y este hermano sienta a los niños y dice, vamos a orar para que Dios bendiga la comida que vamos a tomar en esta noche. Y empezó a orar. Y cuando terminó de orar, que suena el timbre de su casa, del hogar, y cuando él sale era un señor con un camión lleno de alimentos refrigerados que le dijo, se me acabó de descomponer el tráiler, el camión, y no puedo dejar aquí el alimento en el coche porque si no se va a descomponer y van a venir a arreglarlo al día siguiente. Entonces vi que este es un orfanato y yo sentí algo por donar todo el alimento para ustedes. Y entonces vemos que este hermano con estos niños que no tenían que cenar, Dios de una manera fuera de lo común, fuera de lo habitual, les dio alimentos, recursos para que pudieran cenar y no solamente para que pudieran cenar. Toda una semana tenían alimentos para poder desayunar, comer y cenar. Y este hermano nos decía, esa es la importancia de la oración en nuestras vidas. Cuando no tenemos dirección, cuando no sabemos cómo resolver nuestra situación, nuestro problema, tenemos que aprender a venir a los pies de Dios por medio de la oración. La oración es herramienta indispensable, fundamental para la vida del creyente. Y tenemos este ejemplo aquí en Mateo, Jesucristo diciéndonos en este versículo 7, que aquel que pide se le va a qué? A dar. Aquel que busca va a hallar. Aquel que llama se le va a abrir. Eso hace referencia a que no te limites en medio de tu necesidad. Ve a Dios y Él va a resolver. Porque Dios conoce nuestra necesidad, evidentemente, porque Él es omnisciente, Él tiene todo el conocimiento, Él sabe qué estás pensando en este momento. Pero en este versículo Jesús nos pone a que tú y yo seamos personas creyentes activos, que no esperemos a que nos abran la puerta, que no esperemos a que nos hallen, que no esperemos a que nos abran la puerta, porque antes de eso tenemos que buscar. Si buscamos, vamos allá. Si pedimos, vamos a recibir. Entonces, por medio de la oración, tú y yo podemos acercarnos a Dios para que Él obre en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que la oración es una acción
habitual en nuestro día a diario, en nuestras actividades diarias, en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos podemos decir que la oración es parte de esas actividades, de esas rutinas que tú y yo realizamos a lo largo de todo el día? Y si no lo es, tenemos que concentrarnos y tenemos que motivarnos para poder hacer de la oración una actividad necesaria en nuestras vidas. Y no se vale orar por la comida en la mañana y en la tarde y en la cena, no, tenemos que tener un momento especial en la mañana, en la tarde, donde podamos tener un encuentro, una plática con Dios, que eso es lo que representa la oración, el poder estar hablando nosotros con Dios y Él va a obrar en medio de nuestra necesidad. Nos dicen estos versículos, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Hasta el día de hoy yo no conozco a un padre que al ver a su hijo en necesidad, porque eso es lo que hace referencia a este versículo, cuando un hijo pide pan, no es porque eh, de una manera todo esté bien en su vida, sino en el contexto es porque tiene una necesidad, porque tiene hambre. Y el hambre no es un capricho. Y gracias a Dios que no es un capricho, porque a mí me gusta comer mucho. Pero el hambre es una necesidad básica del ser humano. Si el hombre no, si el ser humano no se nutre, si el hombre no absorbe, come los alimentos, no se desarrolla, no va a poder vivir. Entonces, aquí Jesús nos está hablando de necesidades esenciales, básicas en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy, como te decía, no he escuchado de un padre que al ver a su hijo en necesidad, no haga lo que está de parte de él para poder ayudarlo. Y yo creo que ustedes que son padres, estoy seguro que aunque no sean el papá perfecto ni la mamá perfecta, darían todo por su hijo, darían todo por su hija. Y ese es el ejemplo que nos pone Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, porque nadie de nosotros es perfecto, nadie de nosotros puede decir yo soy el mejor papá del mundo, yo soy la mejor mamá del mundo, porque somos personas con deficiencias que aprendemos a base de nuestros errores y otros de nosotros, aún cometiendo 1000 errores, los volvemos a hacer. Es parte de nuestra naturaleza. Y Jesucristo dice, bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, Dios tiene preparado para nosotros muchas cosas buenas, desde luego, muchas cosas que pueden ayudarnos a salir en medio de nuestra necesidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle, pedirle. Porque si no le pedimos, Él no va a actuar. Y no porque no quiera actuar, sino porque Él está esperando que nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es parte del el entender la vida como creyente. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero tenemos que acercarnos a Él. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Él, cuando tú y yo venimos a Él por medio de la oración, estamos reconociendo que lo necesitamos. Estamos reconociendo que tenemos una dependencia de Él, que necesitamos que esté en nuestras vidas, que sin Él no podemos. Y eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú y yo lo hacemos, lo estamos haciendo de corazón. ¿O a cuántos de nosotros nos gusta depender de las personas? Personalmente a mí no me gusta depender de las personas. Yo quiero ayudar a las personas. Y a veces esa es una lucha, porque eso conlleva para no depender de las personas preparación en ciertas áreas, recursos en ciertas áreas. Y al hombre le gusta que las personas dependan de él porque él se siente, o a las mujeres también, porque se sienten importantes, se sienten empoderados. Pero tenemos que aprender que nosotros dependemos de quién, de Dios.
dependemos de Cristo. Y eso daña nuestro ego. Y eso daña nuestro orgullo. Pero dependemos de Él. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces nosotros dependemos de Él. Y cuando tú y yo nos acercamos en oración, cuando tú y yo lo buscamos en medio de nuestra necesidad, antes de tratar de resolver nuestros problemas por nuestra propia capacidad o por nuestros propios méritos, estamos reconociendo que necesitamos de Él. Por eso la oración es importante en la vida del creyente porque nos recuerda nuestra dependencia de Dios, que lo necesitamos, que necesitamos de su ayuda en nuestras vidas. Y vamos a Timoteo, porque también lo que vamos a estar viendo en estos versículos nos hablan acerca de la oración. Y una de las primeras instrucciones que Pablo le da a Timoteo es la oración. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura al primer versículo de este capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Puedes tomar tu lugar. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo a tal grado que le dice exhorto. La palabra exhorto hace referencia a una instrucción dada con amor, con cariño, una recomendación. Pablo le dice a Timoteo, te exhorto ante todo. Esta frase de exhorto ante todo está diciendo: lo que te voy a decir es muy importante. Lo que te voy a decir es fundamental. Es algo principal que debes de estar practicando. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo exhorta a Timoteo y a la iglesia, y con este versículo también se nos está exhortando a nosotros que la oración sea parte fundamental de nuestras vidas. ¿Y cuánto nos cuesta orar? Monetariamente, nada. La oración está disponible. Tú y yo ahora podemos acercarnos a Dios en oración gracias a Cristo porque Él pagó el precio. Y es un precio que humanamente tú y yo no podemos pagar. Incluso dando nuestras vidas no podíamos pagar ese precio porque nuestras vidas eran corruptas, estaban en pecado. Solamente una vida pura, completa, pudo pagar el precio que costaba volver a reconectarnos con Dios, y todos sabemos que ese sacrificio fue el que hizo Jesús. Entonces, la oración está ahora disponible para aquellos que hemos creído en Cristo. Y debemos de hacerla fundamental en nuestras vidas. Y aquí se tocan algunas referencias de la oración, rogativas, que hace referencia en medio de necesidades, de decirle al Señor: Señor, ayúdame en medio de esta necesidad. Oraciones, a lo mejor cuando estamos en un momento tranquilo, de buena, donde no pasa nada, donde tenemos todo y tenemos que platicar, así como muchas veces nos desestresamos platicando con nuestra familia, con nuestros amigos. Lo mismo es con Dios. Dios quiere escucharte. Dios quiere saber cómo estuvo tu día, aunque evidentemente Él ya lo sabe. Así como tú a lo mejor en las mañanas o en las noches tienes una plática tan profunda con tu madre, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, así también Dios quiere que tú te acerques a Él y le digas: Señor, ayúdame, o gracias por esto, o esto me pasó en este día. Porque Dios es un Padre que nos ve con amor. Es lo que nos decía el Evangelio de Mateo, Jesucristo diciendo: si ustedes son malos padres, cuánto no más Dios, que es nuestro Padre, va a dar buenas cosas hacia nosotros. Todos yo creo que hemos apreciado el cariño de papá y el cariño de mamá,
Pero el cariño de Dios hacia nosotros es más intenso, más fuerte. Y ese amor que sentimos por nuestros padres y que nuestros padres sienten por nosotros, Dios lo siente con mayor intensidad hacia nosotros. Peticiones. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños, anhelos, deseos, emprendimientos? Pues lleva todos esos sueños, deseos, anhelos ante los pies de Dios. Esas son las peticiones. Y yo creo que Dios va a obrar a favor tuya. Y hay muchos ejemplos de muchos hermanos que llevaron sus anhelos, sus deseos a Dios y Dios abrió las puertas para que se hicieran realidad. Porque nuestro Dios es un Dios de lo posible. Todo puede pasar si Dios está en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de el ejemplo que te puse de este hermano que no tenía que comer con los niños que estaban a su cuidado? Y de una manera impresionante Dios obró para que un camión se descompusiera. Y esta persona, el chofer de este camión, Dios obró en su corazón para que sintiera ese deseo de donar toda la comida a este orfanato. Porque la realidad es que hay personas que en vez de donarlas, prefieren que la comida se eche a perder. Pero Dios obra en medio de todo para bendecir, para estar a favor de sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, Dios busca las cosas buenas hacia nosotros. Y acciones de gracias, nos dice Pablo, cuando tú y yo estamos contentos por algún anhelo, algún deseo que se nos cumplió, alguna meta que logramos, que alcanzamos. En parte fue gracias a tu esfuerzo, a tu perseverancia. Pero ¿quién crees que pone esas ganas en ti? ¿Quién crees que pone esa perseverancia, esa resistencia? Dios. Entonces, cuando tú estés contento, cuando tú hayas logrado tu sueño, tus metas, tus propósitos, acuérdate que Dios está en medio de todo y que lo realizaste gracias a Dios. Por eso Pablo dice, y acciones de gracias. Y después nos dice, por todos los hombres. Y cuando está hablando de hombres, no está hablando de literalmente de los hombres del sexo masculino, está hablando de la humanidad. Tú y yo tenemos que interceder por la humanidad. Es parte de nuestra obligación como creyentes interceder por la humanidad. ¿Por qué tenemos que interceder por la humanidad y no solamente por el creyente? ¿Por qué no tenemos que orar solamente por nuestro prójimo si Jesús nos dijo que amáramos al prójimo? ¿Por qué Pablo está diciendo tenemos que orar por la humanidad? Porque dentro de la humanidad hay personas buenas. Pero también dentro de la humanidad hay personas perversas, llenas de maldad, que causan violencia, que han traído desgracias a poblaciones, a familias. ¿Por qué Pablo nos dice que oremos por todos ellos? Porque toda la humanidad es creación de Dios. Y Dios quiere que esta creación sea salvada. Por eso a través de nuestra oración, a través de nuestra intercesión, podemos mover el corazón de Dios para que Dios obre sobre aquellas personas que están perdidas, que en otros versículos, que en otros libros hemos visto que solamente hay dos sujeciones: o estás sujeto a Satanás o estás sujeto a quién, a Cristo. Y la humanidad y las personas que no tienen a Cristo están sujetas al pecado que ha sido traído por causa de la desobediencia de Adán y Eva, que fue causada por quién, por Satanás. Entonces Pablo nos exhorta y nos dice, hay que orar por la humanidad, por una humanidad que está corrompida, por una humanidad que está en pecado,
pero tú y yo podemos poner nuestro granito de arena en medio de esta sociedad cuando intercedemos por ella, porque la oración del justo puede mucho. Y esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos que tomar en cuenta y hacerla. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura a los versículos siguientes, versículos 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Puedes tomar tu lugar. Y en este versículo 2 nos dice por los reyes, aunque hoy en día ya no hay reyes, pero bueno, sí hay reyes en algunas partes de Europa, en Inglaterra todavía está la dinastía de los reyes, en España también, pero cuando hacía referencia a los reyes, conforme al contexto, los reyes eran los que tenían dominio sobre la población, eran los que coordinaban la situación económica, de salud, de el desarrollo de una ciudad, de un imperio, de un estado. Hoy en día, pues son el presidente o la presidenta de nuestra nación, el gobernador de nuestro estado, el presidente de nuestro municipio, son aquellos que ahora están a cargo de nosotros y que tú y yo tenemos que interceder por ellos para que Dios los use a favor de la humanidad. No solamente a favor nuestra, sino a favor de la humanidad. Por eso nos dice este versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos aquellos que tienen un cargo, todos aquellos que son responsables de una sociedad. ¿Para qué? No para que sean destituidos, no para que haya conflicto, no para que hayan guerras, sino dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto es algo interesante, porque parte de la responsabilidad de que tengamos una sociedad en paz, con tranquilidad, con honestidad, depende de lo que tú y yo hagamos. Depende de lo que tú y yo intercedamos, depende de lo que tú y yo hagamos. En este caso, ¿cuántos de nosotros nos gustaría tener una vecindad, una colonia quieta, tranquila, donde haya paz, honestidad, piedad? Pues tenemos que estar orando. Es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos orado por nuestra presidenta? Muchas veces solamente nos gusta criticar y criticar, pero aquí no se nos llama a criticar, se nos llama a orar, a pedir por ellos, a favor de ellos. Que Dios se meta en la voluntad de ellos para que obre a favor de la sociedad. Y eso es parte de la madurez del creyente, el entender que tenemos que orar por aquellos que están a cargo de nosotros. Y aunque la realidad es que hoy en día hay muchos políticos que son corruptos, que están viviendo bajo la maldad porque están sujetos a Satanás, a nosotros se nos llama a orar por ellos, porque en alguna ocasión tú y yo estábamos en la misma situación. Y así como Dios nos amó y hizo que tú y yo recapacitáramos y que viniéramos a los pies de Cristo, Dios también está dispuesto a obrar en medio de esas personas que tienen cargos en la sociedad para que ellos vengan a los pies de Cristo. Y cuando tú y yo oramos por nuestra sociedad, Dios va a obrar para que esto se pueda cumplir en esta segunda parte de este
versículo 2, que nos dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque para que un cambio suceda, tiene que suceder primero en el interior de las personas. Y si tenemos un gobierno corrupto, el resultado va a ser corrupción. Si tenemos presidentes honestos, íntegros, el resultado en la sociedad va a ser mejor de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero es nuestra responsabilidad orar por aquellos que tienen un cargo para que Dios toque su corazón y ellos puedan obrar a favor de la sociedad. Esto es algo bien interesante, pero si te pones a analizarlo, también podemos analizar el poder que tiene nuestra oración, el impacto que tiene nuestra oración, que Dios puede usarla para poder obrar en medio de una persona, aún la persona más pecadora, para que pueda ser salva, para que pueda cambiar sus fundamentos, para que pueda hacerlo correcto. Por eso es que nuestra oración es poderosa. No solamente son palabras al aire, no solamente son pensamientos que tenemos en nuestra mente, sino son palabras que llegan a los oídos de Dios y que Dios obra. Y Dios obra con poder. Y se me viene a la mente, a lo mejor en alguna ocasión que tengamos la oportunidad de platicar con alguien de algún cargo político que tenga el control de muchas cosas y que le digamos, pues Dios te ama, bien, ven a los pies de Cristo, y a lo mejor nos va a decir, tú no me interesa lo que me estés hablando. Pero te imaginas si oramos por él y oramos por él, Dios va a obrar en su mente para cambiar ese pensamiento y que él venga a los pies de Cristo. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de Dios obrando en la vida de las personas porque hay creyentes intercediendo por ellas. De hecho, hay una película muy interesante de un hermano cristiano de Argentina que él antes de ser cristiano, él era y estaba en la época del rock, donde el rock en español era el auge y él quería rockear y quería ser famoso y quería hacer tratos con, con la magia negra para contar de ser famoso. Y su mamá era cristiana, este niño o esta persona, este adolescente, también en algún momento venía a la iglesia y después cuando creció tomó la decisión de alejarse de la iglesia y se dedicó a hacer su banda y pasaron muchas cosas, pero aún en medio de que esta persona o este adolescente se alejó de Dios, su madre siempre estuvo intercediendo por él. Este hermano creció y después tuvo una banda famosa y en alguna ocasión tuvo la oportunidad de venir a México y estando aquí en México lo secuestraron y pedían rescate a su disquera, pero su disquera estaba en Argentina, entonces no se podía hacer mucho con respecto a transacciones en aquel tiempo y una de las personas que lo secuestró les dijo, pues vamos a matarlos y no vamos a tener beneficio de estos, vamos a matarlos. Y él cuenta que le pusieron la pistola, lo encañonaron y le dijeron, ¿crees en Dios? Y él era muy renuente en creer en Dios. Y él recordó cómo desde pequeño su madre lo llevaba a la iglesia y cómo él desde pequeño empezaba a cantar en el coro de la iglesia y después llegó la adolescencia y después se alejó de Dios y después él decía no quiero nada con Dios ni quiero nada con mi madre y cuando le hicieron esta pregunta, ¿crees en Dios? Él dijo sí, sí creo. Y esta persona le dijo solamente porque me dijiste que crees en Dios no te voy a matar. Y, y, y los dejaron libres. Y a partir de ahí, este hermano retomó su fe en Dios y creyó en Dios y se encarga de llevar ese mensaje de que Dios es real, de que Dios puede hacer un cambio, de que Dios es bueno
para con nosotros. Pero Él también recuerda que de una manera impactante le marcó su corazón el saber que su madre siempre estuvo ahí, orando, intercediendo por Él. Ese es el poder de la oración en nuestras vidas. El, la oración tiene un poder para poder cambiar y transformar la mente de las personas, y no es porque sea poder nuestro, sino porque es el poder de Dios obrando a través de nuestras oraciones. Y esto es algo interesante porque Dios está disponible a poder obrar para que las personas vengan a Él. Por eso nos dice este versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que tú y yo intercedamos por aquellas personas que están perdidas, que están en pecado, que están alejadas, aquellas personas malas. La sociedad nos enseña a rechazar a aquellas personas que nos dañan, pero Dios nos llama a interceder por aquellas personas que nos dañan. La sociedad nos motiva a romper relaciones, a aplicar la ley del hielo, a aplicar la ley de cero contacto con aquella persona que nos ha dañado. Pero los consejos de Jesucristo nos dicen, intercede por esa persona. Y nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque hemos entendido que nuestra situación en algún momento fue similar a la que las personas tienen en su corazón cuando son malas, cuando dañan, cuando lastiman. En alguna situación también tú y yo hemos lastimado, hemos herido, hemos hecho malas acciones, maldades, buscando el mal de alguien, pero Dios nos ha perdonado, pero Dios nos ha ayudado a poder cambiar esa situación en nuestras vidas. Y dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, cuando dice que todos los hombres, está hablando de la humanidad. Dios quiere, Dios anhela que su creación sea salva. Pero Dios también quiere que las personas se acerquen a Él, que demuestren esa acción verdadera de decir, necesito de Dios en mi vida. Y parte de ese trabajo, tú y yo lo jugamos. Ese papel es nuestro. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos útiles para poder traer a las personas y sean salvas. Porque también es una realidad que hay una lucha entre el bien y el mal. Satanás obrando para poder alejar a las personas de Dios y no sean salvas. Dios usando a sus hijos para poder llevar el mensaje de salvación y que las personas sean salvas. Tú y yo tenemos que procurar llevar el mensaje de Cristo. Y una de las maneras en el que podemos llevar el mensaje de Cristo no solamente es evangelizando, sino es conforme al contexto de este versículo o de los versículos que hemos estudiado, es a través de la oración. A través de la oración. Eso es algo que a lo mejor no sabíamos o algo que a lo mejor se nos había olvidado, pero a través de la oración, tú y yo podemos cambiar o que Dios cambie la mente, la actitud de las personas, que Dios prepare el corazón de las personas para que cuando reciban el mensaje ellas puedan creer. Y por eso este trabajo es colectivo, porque a lo mejor nosotros oramos y en algún momento a un creyente le va a tocar llevar el mensaje verbal y esa persona va a creer. Por eso Pablo en alguna ocasión dice que él plantó y Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios, Cristo.
Entonces, esto es algo importante en nuestras vidas. Por eso, una vez más, dice este versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Fueron palabras que Jesucristo nos dijo. Jesús es la verdad. Si tú y yo queremos ser personas buenas, si tú y yo queremos ser personas bendecidas, si tú y yo queremos seguir siendo reconectadas con Dios, si tú y yo queremos seguir siendo de bendición para nuestra familia, tenemos que creer en Cristo, tenemos que seguir sus fundamentos, tenemos que seguir sus enseñanzas, porque Él es la verdad absoluta en nuestras vidas. En esta vida, objetivas y verdades absolutas, o verdades subjetivas y verdades objetivas. La verdad objetiva es la verdad fundamental, la única que no se puede distorsionar, y esa verdad objetiva es Jesucristo. Tú y yo humanamente tenemos verdades subjetivas. Si hablamos de ciertas cuestiones como la comida, cada uno de nosotros va a decir, no, para mí la comida más rica es esta y esta y aquella. O si hablamos de colores, mi color favorito, el mejor de todos va a ser esta y esta. Pero la verdad objetiva, que es la que no puede cambiarse y que tenemos que reconocerla y que no podemos decir, no es que hay algo mejor que eso, la verdad objetiva es Cristo en nuestras vidas. Todos, aunque tenemos mentes, pensamientos diferentes, gustos diferentes, actitudes diferentes, hemos comprendido y nos hemos sujetado a que Cristo es nuestra verdad verdadera y que todos vamos en pos de Él. Y por eso Jesucristo decía lo que yo te decía el domingo pasado. Hay que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestras verdades subjetivas, tomar nuestra cruz, las enseñanzas, el consejo que Jesucristo nos dejó e ir en pos de Él. Y tenemos que sujetarnos a eso, porque esa es la verdad. Y cuando Cristo viene a sus vidas, hay libertad, hay salvación. Por eso nos dice este versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie de nosotros que pueda llevarnos ante Dios. Y luego vimos en Romanos, ni las obras ni las buenas acciones son suficientes para justificarnos ante Dios. Ni la persona más preparada en esta humanidad puede decir, yo puedo llevarlos a Dios. Ni la persona que ha hecho la mayor cantidad de buenas acciones puede decir, Dios me va a justificar a través de mis acciones. Ni la persona que diga, yo no he hecho nada, ni bueno, ni cosa mala, voy a ser justificado ante Dios. No existe alguna persona o alguna acción que nos pueda justificar ante Dios, que nos pueda volver a reconectar ante Dios. Solamente Jesús. Y Pablo le recuerda a Timoteo, ¿te acuerdas del contexto de la iglesia en Éfeso? Una cultura politeísta de muchos dioses. Y Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios, un solo creador, un ser omnipotente, omnisciente, omnipoderoso. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este versículo que tenemos plasmado aquí en Timoteo ayudó para los tiempos difíciles, cuando las personas empezaban a perder el conocimiento y a decir,
necesitamos hacer ciertas acciones, o necesitamos indulgencias para ser perdonados, o necesitamos a ciertas personas para poder ser salvas y ciertas oraciones para ser salvas. Este versículo ya le fue de ayuda a aquellos que trajeron la reforma, aquellos que fundaron la doctrina cristiana, que el único Salvador, el único que puede mediarnos, que puede reconciliarnos, es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo dice Jesucristo, ¿qué? Hombre, haciendo referencia a que Jesús vino a esta tierra y él cargó con el peso de la humanidad, un peso que no podíamos llevar. Él rompió con la esclavitud al pecado que tú y yo teníamos. Por eso nos habla en este versículo no de la naturaleza divina ni celestial de Jesucristo, sino se enfoca en la naturaleza física la cual vino. Que Filipenses nos dice que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, diciendo no a los privilegios al ser el creador de todo y sujetándose a la humanidad en cuanto a necesidades. Porque Jesucristo también pasó hambre, también pasó frío, también pasó dolor. Jesucristo también lloró. Jesucristo sufrió en medio de ese calvario. Derramó sangre. Y todo lo hizo para volver a reconectarnos a Dios. Y luego dice este versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Jesús está comprobado bíblicamente, hay evidencias bíblicas, pero también hay evidencias externas. Que Jesús dio su vida por nosotros. Y no solo eso, sino que Jesús resucitó, venciendo a la muerte, venciendo a toda potestad, venciendo al enemigo, y que ahora tú y yo tenemos libertad y vida eterna en él. Y luego dice este versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces Pablo nos dice, este es mi trabajo. Por esto yo soy predicador y apóstol. Predicador hace referencia a llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? Que Jesucristo murió por nosotros. Ese mensaje tú y yo tenemos que llevarlo. Ese mensaje tú y yo tenemos que transmitirlo. Está bien que nos gusta hablar de muchas cosas. Yo soy una persona de la que siempre trato de hablar de muchas cosas. Pero siempre debemos de tener tiempo para hablar de Cristo y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de lo que Él puede hacer en la vida de las personas. Porque ese es nuestro trabajo. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha capacitado en diferentes áreas, en diferentes ministerios, con diferentes dones. Pero el propósito principal de cada uno de ellos es que tú y yo llevemos el mensaje de Cristo. Que tú y yo lo mostremos, que tú y yo lo enseñemos, que tú y yo lo practiquemos. Por eso Pablo menciona, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora tú y yo hemos sido alcanzados, tú y yo tenemos ese trabajo de siervos y tenemos que dar testimonio en fe y en verdad. Es parte de nuestra vida como creyentes mostrar nuestra fe, la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa fe que mueve montañas, esa fe que nos va a ayudar a poder apagar los dardos del enemigo. Es nuestra responsabilidad mostrarla para animarnos juntamente
pero también para dar esperanza al necesitado, dar esperanza a aquel que se ha perdido. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tan firme es tu fe? ¿Qué tan cimentada es tu fe? Muchos de nosotros a los primeros problemas nos desanimamos y nuestra fe flaquea. Y yo en esta hermosa tarde estamos aquí para recordar que si nuestra fe, si nuestro conocimiento está bien cimentado en Jesús, vamos a poder estar de pie. En los momentos más sencillos de sobrellevar, pero también en los momentos más duros y más críticos de nuestras vidas. Y yo creo que el momento más duro, el momento más crítico de nuestra vida es cuando vamos a perderla. Pero nosotros como creyentes podemos descansar tranquilos porque sabemos que después de la muerte nuestras vidas están guardadas ¿en quién? En Cristo. Y si tenemos ese conocimiento y vivimos ese conocimiento, ¿qué problema va a ser mayor que eso? Todo en esta vida tiene solución, incluso la muerte. Para la muerte tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es algo que tú y yo podemos controlar, pero Jesús tiene el control de todo ello. Y verdad, que tú y yo andemos, caminemos bajo la verdad, esa verdad que es Cristo en nuestras vidas, esa verdadera verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde pues estamos aquí, hermanos, para recordar eso. Sigamos adelante, echémosle ganas. Recordemos que la oración es parte importante, parte fundamental de nuestras vidas. Es necesaria la oración en nuestras vidas. Por eso es que nosotros recordamos que estamos orando cada noche a partir de las 10 de la noche, orando unos por otros, por la iglesia, por nuestras familias de la iglesia, que es esencial la oración en nuestras vidas. Y también las hermanas que están viniendo los martes, los jueves, gracias por ese ánimo, gracias por ese apoyo. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que a lo mejor si solamente viene una hermana va a estar orando, pero no con ese ánimo de ver 2, 3, 4 hermanas más. Pero adelante, hermanas, ustedes pueden. Dios va a dar esas fuerzas para que su oración haga frutos en la vida de la iglesia. Y en esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar esta enseñanza pidiéndole a Dios que nos dé de su gracia, de su amor para poder usar esta herramienta que Él nos ha dejado, que es la oración. La oración que mueve montañas, la oración que está presente en nuestras vidas. Que sea parte nuestra la oración en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias, amado Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso. Te amamos con todo nuestro corazón. Te decimos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de poder aprender de tu palabra, de poder recordar el trabajo que tenemos, la responsabilidad que tenemos de orar por aquellos que están a cargo de toda una sociedad, de toda una población, que tú nos des ese amor y esa gracia para interceder por ellos y que tú obres en sus vidas. Yo también te pido, Señor, que tú nos ayudes a recordar lo importante que es la oración en nuestras vidas a lo largo de esta semana que acaba de iniciar hoy, Señor, que a lo largo de las circunstancias que van a haber en esta semana, en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, tú nos recuerdes que la mejor solución, que la mejor guía es buscarte en oración y que tú obrarás conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que hoy se encuentran aquí. Tú conoces su mente, tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Y si están pasando por alguna situación de necesidad, si están pasando por alguna situación de desánimo,
si están pasando por alguna situación de conflicto, si están pasando por alguna necesidad donde se han desorientado, donde no saben qué hacer, yo te pido, Señor, que tú obres a favor de ellos, que tú, amado Padre, desde tu gracia y desde tu amor, para poder seguir adelante, para poder darles ánimo, darles dirección, darles orientación, darles fuerza para poder seguir adelante. Pero también hemos aprendido que para que eso suceda tenemos que buscarte, tenemos que tocar a la puerta, tenemos que llamarte y tú vas a responder y tú vas a abrir y tú vas a dar. Y hoy en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, buscándote, llamándote, tocando a la puerta, diciendo, amado Padre, que te necesitamos, que eres fundamental en nuestras vidas, que te necesitamos a ti para mejorar nuestro carácter, para poder amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los miembros de nuestra iglesia. Y no solamente a ellos, sino también a aquellos que nos han hecho daño, que nos han lastimado. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a ser pacientes, a ser bondadosos, misericordiosos, así como tú fuiste con nosotros cuando nos rescataste, cuando obraste a favor nuestra. En esta hermosa tarde, amado Padre, te damos las gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y también te pedimos por nuestros hermanos que hoy no pudieron venir. Te pedimos también por nuestras misiones. Te pedimos que tú estés, Señor, a favor de ellos. Te pedimos, amado Padre, por la sociedad, por nuestra presidenta, por los gobernadores de cada estado, por los presidentes de cada municipio, por los presidentes de cada agencia. Te pedimos, Señor, que tú obres en medio de ellos y puedas traer la paz y la tranquilidad a esta sociedad que le hace tanta falta. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.